Seguimos en Justicia.tv y nos encontramos con el maestro Jorge Alberto Ruiz Valderrama. Él es subdirector de capacitación a servidores públicos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Maestro, bienvenido. Gracias, buena tarde, Alejandro. Vamos a platicar con el maestro acerca de la Procuración de Justicia y los derechos humanos. Y para empezar en este interesante tema, ¿cómo se encuentra el panorama general hoy en día, maestro, en el entorno de la Procuración de Justicia en esta materia tan importante, tan sensible de los derechos humanos? Pues en una situación ahorita de cambio, sí, de transición, bueno, no solamente en Procuración de Justicia, sino en general en todas las tareas que el Estado tiene en materia de derechos humanos. Claro. Como tú sabes, pues a partir de una reforma sustantiva a la Constitución General en el año 2011. Así es. Una reforma sustantiva en derechos humanos. Muy amplia. Eso genera que vengan cambios. Si bien todas estas tareas de la administración pública, como es la Procuración de Justicia, entre otras, lo que persiguen es la satisfacción de intereses colectivos, sí, de necesidades colectivas, podemos hablar que se trata de necesidad de derechos humanos, satisfacción de derechos humanos. Entonces, la Procuración de Justicia, pues es una tarea fundamental del Estado que debe tener como fundamento la dignidad y las necesidades humanas, sí, sí, para poder respetarse los mismos en todas estas tareas de los fiscales, claro, a diario, todo el personal de las fiscalías, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en general, pues va por ahí, o sea, el panorama está de cambio, es cambio. ¿A qué me refiero? México tiene ahorita un reto muy importante, sí, que es realmente respetar los derechos humanos a partir de las leyes secundarias, a partir de las normas constitucionales, pero llevarlo a la práctica. Okay. Llevarlo a la práctica, porque esto no es desde el año 2011. Sí. Las leyes en México, desde México independiente, claro, las leyes siempre van encaminadas al beneficio, al bienestar de todos y todas. Sí. Entonces, por alguna razón, que es objeto de estudio en actividades académicas como esta, por alguna razón no ha sido prioridad en el Estado mexicano el ajustarse a protocolos, a normatividad, no ha sido prioridad. Estamos, pareciera que acostumbrados a malas prácticas, sí, a prácticas incorrectas. Okay. Entonces, el panorama hoy por hoy, pues es bueno, es alentador porque estamos en una etapa de cambio, en ese sentido, pero es complejo. No es fácil, claro, pero no es imposible. Va por buen camino, es decir, México se adapta a esta tendencia internacional de atención a la satisfacción de los derechos humanos en pleno, ¿verdad? Sí. Y seguimos avanzando, claro. Ha sido complicado porque, insisto, no estamos acostumbrados a eso, ni como sociedad civil, ni como autoridades. Claro. Entonces, estamos siendo como forzados a modificar formas de comportamiento. Muy arraigadas. Sí. Claro. Sí. Maestro, platícanos sobre este concepto tan comentado a veces, incluso en los medios de comunicación, el debido proceso. ¿Cómo se interrelaciona o qué interrelaciones tiene el concepto de debido proceso pues, con la satisfacción plena de los derechos humanos de una persona? Pues bueno, como te comentaba, tiene toda la relación. Al hablar de debido proceso, sí, pues estamos hablando de que es por ley, claro, son procedimientos, claro, o pequeños protocolos que son garantes de los derechos humanos, sí, de todos y todas los que participan en un proceso judicial. Claro. Entonces, la ley que viene de la Constitución, las leyes penales, las leyes procesales penales, marcan pautas, sí, de comportamiento por parte de jueces, fiscales, peritos, en fin, que se deben observar para garantizar los derechos humanos precisamente de todos y todas. Entonces, claro, si hablamos de un debido proceso,
es ejecutar actos que ya están establecidos en ley, Claro. por alguna razón. Si yo me salgo del debido proceso, Sí. sea práctica constante o como sea, si yo como autoridad me salgo del debido proceso, Claro. voy a estar, se va a traducir en una violación a derechos humanos Ya. y las consecuencias que esto puede traer. Ok. Entonces, pues tiene toda la relación, vamos, con Claro. que una persona se sienta bien en un proceso, ¿no? En un juicio. Vamos, que se le satisfagan todas lo que dicta la ley, ¿verdad? Que en su procedimiento no se incumpla nada de lo que está escrito en la ley, ¿verdad? Correcto, pero no, así es, pero no debe traducirse Claro. en que estas cosas favorecen a delincuentes. No, claro. No, de ninguna manera. Claro que no. Porque la gente piensa que, como hemos escuchado en algunas notas, que en casos concretos, específicos, no se cumplió con el debido proceso Sí. y el imputado salió libre, no quiere decir que por culpa de las violaciones a derechos humanos las personas salen libres. No. Vamos a hablar Hay de que ese ver. tema Sí. más adelante. Antes quisiera preguntarte, y un poco en el tono de lo que venimos ya platicando, ¿cómo ha cambiado este esquema de procuración de justicia en México, precisamente en materia de derechos humanos? Me refiero a aquella percepción, y no me lo has de negar, esa percepción de hace décadas, donde la procuración de justicia pues realmente tenía algunos sesgos, ¿no? Y que evidentemente esas ausencias de apartados tan sólidos como hoy en día, a partir del 2011, que existe en la Constitución en materia de derechos humanos, pues podía generar por ahí ciertas potenciales vulnerabilidades, ¿verdad? Al ciudadano común. ¿Cuál es la diferencia entre ese México, esa procuración de justicia de hace 2 décadas, si quieres, a la actualidad? ¿Hay realmente una diferencia notable? ¿Sí la observas, maestro? Sí, yo creo que las personas, vamos, desde la academia, los Claro. profesionales del derecho, sí lo podemos observar, sí se puede observar. Yo te puedo decir que sí ha habido cambios. Ok. No es para nada lo mismo la situación de los derechos humanos en México Sí, sí. a principios de la década de los 90, Claro. que se acababa de reformar el 102 constitucional, Sí. a hoy día. No es lo mismo. ¿Qué sucede con una persona que no es de la academia, que no es abogado? Lamentablemente te puede decir en general, es que son muchos puntos de vista, pero Sí. en general una persona que no es profesional de esto te puede decir que aún no cree en las instituciones de procuración de justicia, que se han encontrado con abusos, con pretensiones fuera de la norma. La percepción no ha mejorado en gran medida, a pesar de estos cambios institucionales. No ha cambiado, No, ¿verdad? yo respondiendo a tu pregunta, Sí. no se ha notado mucho. Son procesos lentos. Sí, claro. Son procesos lentos. Este cambio, la educación en derechos humanos, Sí. es un proceso lento. Claro. Entonces, de entrada no lo notas. Ya. De entrada no lo notas. Yo te puedo asegurar, yo que tengo estudiando los derechos humanos Sí. unos 20 años aproximadamente, yo te puedo decir que sí han cambiado las cosas. Ok. Sí. Pero yo que estoy más al día, quizá, Claro. más en contacto. Pero una persona común, una persona de la sociedad civil, puede que no lo perciba. Y Quizá- es que finalmente vamos caminando Sí. paralelamente al cambio. Claro. Entonces, por eso no se percibe, ¿no? Tal vez el andamiaje institucional, la infraestructura, la profesionalización del personal que labora en las dependencias de procuración, llámese de justicia, administración de justicia, instituciones policíacas, todo eso ha mejorado. Sin embargo, a lo mejor, como bien lo dices, es un cambio lento y todavía no alcanza a impactar de lleno Exacto. al grueso de la población. Exacto. En la percepción, sobre todo. Yo ¿verdad? creo que a simple vista Sí, lo notarán tus nietos. ya, claro. Sí. A simple vista. Generacional, sí, claro. A simple, o sea, Sí, insisto, ahora no, porque el cambio es lento. eso. Y tú y yo quizá no lo notamos porque vamos, insisto, caminando paralelamente al cambio. Exacto. Entonces no lo percibimos.
Claro. Pero yo te puedo decir, insisto, que estoy más en contacto con esto, sí han cambiado las cosas. Pero falta muchísimo. Sí. Falta muchísimo. No, en este proceso de cambio es común ver las resistencias. Ok. Las resistencias. Ya. Los adultos tendemos a... No lo quiero hacer, no creo. Sí. Porque si siempre se ha venido haciendo así, porque ahorita me dices que lo tengo que hacer así. Claro. Entonces es Es complejo. el famoso choque cultural y generacional, ¿no? Sí. El miedo al cambio, ¿no? Sí, el miedo al cambio. Sobre todo. Sí. Claro. Y fíjate un poquito tocando el tema de lo que me comentabas ahorita, y creo que es algo de lo que influye en la percepción de las personas. ¿Cómo garantizar, el comentario que tú me hacías hace unos momentos, cómo garantizar realmente el equilibrio y la satisfacción plena de los derechos humanos de todos cuando por cuestiones de faltas al debido proceso y en esas faltas al debido proceso se está incumpliendo en los derechos humanos de un presunto delincuente? El respeto a los derechos. El respeto a los derechos humanos. Entonces, ¿cómo garantizar ese equilibrio? Entonces, dice la gente, y bueno, entonces, ¿dónde están los derechos humanos de la víctima? Hay condiciones para aseverar que sí realmente fue vulnerada, ¿no? ¿Cómo le decimos a la gente o cambiar un poquito ese chip de las personas, ¿no? En ese sentido. Pues es poco a poco. Claro. Es poco a poco. Es decir, en este mismo proceso, quien ha sido protagonista, quien se ha robado, quien se ha llevado los focos, la cámara, el estudio, el recurso, ha sido la figura del imputado. Sí. El acusado. Sí, claro. Ha sido el protagonista. ¿Y la víctima dónde ha quedado? La víctima por años no ha sido visibilizada. Claro. Pues como te digo, o sea, ¿quién es el protagonista? Ante los medios, el recurso, los investigadores, el delincuente, claro. Mejor dicho, el imputado. Y la víctima ha sido invisible. Es un proceso de cambio en el que tenemos que empezar por el Estado, desde el Estado, en la figura de sus agentes, a respetar los lineamientos, porque estos lineamientos son de protección a imputados, a víctimas, a testigos, a todos y todas. Así es. Entonces, en la medida que se vaya haciendo lo que se debe hacer, poco a poco las personas van creyendo en las instituciones, se van dando cuenta de, sí, esto sí sirve, esto es así. Claro. Pero es el proceso, es el poco a poco. Exacto. Es el poco a poco. Entonces, hoy día, pues, las cosas han cambiado tanto que en el sistema penal, hoy, la prioridad no es encarcelar. Claro. La prioridad es reparar. Así es. Y cuando en el sistema de justicia penal antes, parecía que la prioridad era encarcelar. Sí. No reparar. Claro. La cultura punitiva, ¿no? Sí, entonces veíamos a alguien en la cárcel. Claro. Como lo importante era encarcelar, pues deseo cumplido. Sí. Haya sido o no haya sido. Claro. Porque, inclusive las víctimas se daban por bien reparadas viendo a la persona en la cárcel. Sí. La víctima decía muy fácilmente, por mí que se quede en la cárcel. Sí. Oiga, señor, señorita, como sea, pero tiene que repararle el daño que hizo. No. Por mí que se vaya a la cárcel. Entonces, culturalmente hasta la víctima ya se daba por pagada viendo a alguien en la cárcel. Sí, es cierto. Y ahora no es así. Ahora se habla de una justicia alternativa en donde, siguiendo los principios constitucionales, lo que importa es reparar, no encarcelar. Así es. Sino reparar. Sancionar, sí. Trabajar en la reinserción, pero reparar. Y en ese proceso, maestro, la parte de la profesionalización, ¿cómo la vemos? También estamos avanzando, se está consolidando la profesionalización de todos los operadores para evitar precisamente fallas al debido proceso, o faltas al debido proceso. Nos falta todavía. Estamos en eso, sí falta. Falta todavía, sí.
Si pensamos que la reforma sustantiva Sí. es del año 2011, estamos en 2019, estamos en eso. Estamos Claro. en eso, porque primero empezamos por cambiarle el chip a los operadores judiciales. Ya. Hoy día todavía hay inclusive jueces, magistrados, magistradas que no creen, que no creen cuando tú les dices, hablando de derechos humanos, no hay una pirámide de Kelsen que respetar. Sí. Te dicen, ¿cómo va a ser? O sea, ¿cómo va a estar por encima de la Constitución un tratado internacional? Claro. Sí, en materia de derechos humanos. O sea, en materia de derechos humanos la pirámide de Kelsen desaparece. No hay una jerarquía normativa que respetar. Entonces, Sí. pero como no estamos acostumbrados, pues hubo muchos jueces, todavía me atrevo a decir que no aceptan, que dicen, no, esto, Sí, sí. esto no puede ser. Esto no me lo enseñaron en la universidad, ¿no? Claro. Entonces, pero cuando estudiábamos Derecho, yo soy generación 89-93 en la UNAM, a mí nunca me hablaron de derechos humanos. A mí me hablaron de garantías individuales. Pero resulta que no es lo mismo. ¿Qué era lo que decía el texto constitucional? Que era ¿no? lo que decía el título del Claro. texto, del artículo Claro. primero. Ya. Entonces, pues la profesionalización ahorita está en marcha, bastante bien, sí me consta. Me Sí, consta las casas de la cultura jurídica del Cierto. Poder Judicial de la Federación Sí, sí. están trabajando mucho en materia de derechos humanos, en diferentes modalidades. El Poder Judicial Estatal, no se diga, también. Claro. Las escuelas judiciales, muchísimo. Está habiendo muchísima profesionalización. Bueno, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues hace su parte, ¿no? También contribuye notablemente, y la prueba es tu presencia este día en Sí. Tamaulipas, ¿no? Sí, y desde la parte de la promoción de los derechos humanos. O sea, no obstante que la comisión no es una institución educativa Claro. como tal, una de sus principales funciones es la promoción de los derechos humanos. Entonces, de hecho, yo colaboro con la Dirección General de Educación en Derechos Humanos, Muy bien. que precisamente va dirigida esta promoción a todos los sectores. Sí, sí. Y entonces participamos, las instituciones se vinculan mucho con nosotros para la impartición de este tipo de cursos. Ahorita que toques el tema o que tocamos el tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, maestro, ¿qué debe hacer una persona? Porque digo, es evidente, digamos, del conocimiento de todos que existe la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que existe la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Un ciudadano común, ¿qué debe de hacer cuando él percibe que han sido vulnerados sus derechos, ya sea en una institución, en una dependencia de Procuración de Justicia? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que debe de hacer para no sé, acercarse a la comisión? ¿Qué debe de hacer? Bueno, ¿qué debe hacer? Presentar una queja. Presentar una queja. Una queja. Ese es el procedimiento. Sí, una queja ante la comisión. La comisión es un órgano, las comisiones, tanto a nivel nacional como las estatales, son organismos de derechos humanos autónomos, pero son del Estado. Exacto, sí. Que eso también es un tema analizar. A analizar. Claro. Son organismos del Estado. Sí. No son independientes, no. Son organismos públicos, autónomos. Sí. Entonces, y esto significa que no están bajo la tutela de ningún poder. Claro. Entonces, tiene una ley, un reglamento interno que surge de la Constitución y que rige un procedimiento. Entonces, la persona presenta una queja o bien la comisión puede de oficio empezar a conocer un asunto, dependiendo de su relevancia. Claro. La persona que se siente vulnerada en sus derechos, presentar una queja. Una queja. Personalmente, por teléfono, por correo electrónico, por escrito, presentar una queja. Entonces inmediatamente se le asigna se califica esa queja y se le asigna un visitador, un investigador, que ya le va explicando lo que se va a hacer, pero se sigue un procedimiento. ¿Requiere ser asistido de un abogado para presentar esta queja? ¿Requiere tener recolectadas evidencias en su favor para presentar la queja? No necesita un abogado. Incluso pueden presentar quejas menores de edad. Muy bien. Las personas no necesitan acudir con abogado. Cualquiera puede presentar una queja a nombre de otro. Sí. Te digo, los menores de edad pueden hacerlo.
No, tú me preguntabas, tu segunda pregunta fue, primero la del abogado, me decías, no se necesita un abogado, pero Sí, perdón, evidencias. Evidencias, perdón. Evidencias. Sí, se necesita. Ok. Se necesita Ok. porque el visitador va a investigar. Ok. Entonces, no obstante que por ley se le pide un informe a la autoridad señalada como responsable, Sí. el quejoso o la quejosa debe... La autoridad tiene que acreditar que hizo su trabajo bien. Claro. Y el quejoso o quejosa, por otra parte, debe, para contribuir a la investigación y para hacer para empatar lo que está diciendo la autoridad responsable con lo que está diciendo la persona que se queja, el quejoso o quejosa debe tener evidencias, Yeah. testigos. La ley permite dictámenes periciales, la comisión trabaja con peritos especialistas, documentos, fotos, videos, copias de expedientes. Claro. El visitador entrevista a servidores públicos, hace recorridos por las oficinas de gobierno. Sí se necesitan evidencias. ¿En qué supuestos, ya casi para terminar, maestro, en qué supuestos una persona puede considerar que han sido vulnerados sus derechos? Es decir, solamente cuando una institución afecta a una persona en cierto sentido, o puede ser interpersonal, entre dos personas, o porque a veces se puede confundir la gente, ¿verdad? Incluso Sí, a lo claro. mejor hasta alguna cuestión laboral va a decir, no, están afectando mis derechos, Claro. mis derechos humanos. ¿Caen todos estos supuestos? Existe una competencia. Ok. Desde la Constitución, las comisiones de derechos humanos tienen una competencia, Ok. facultades y atribuciones. Sí. Entonces, la Constitución señala su no competencia. Muy bien. Entonces, la competencia de las comisiones de derechos humanos es investigar a autoridades administrativas, Eso. servidores públicos, por presuntas violaciones a los derechos humanos. Muy bien. No tiene competencia para investigar a particulares. Ya. Ok. Entonces, si una persona se presentara ante la Comisión Nacional quejándose de que su esposo la golpeó, Ya. por ejemplo, la comisión no es competente para investigar ese hecho. Claro. Eso es competencia de un fiscal Exacto. o de un ministerio público. Así es. Entonces, el personal de la comisión le va a hacer saber esta situación y le va a apoyar, la va a orientar, Claro. le va a decir, oiga, esto lo tiene que hacer saber de un ministerio público. Usted ya fue, ya presentó alguna denuncia. Ya. No lo he hecho. Ah, bueno, esto tiene que ser así. Ya. Quiere que la acompañemos, pero la comisión no tiene facultades para tiene investigar ese probable delito. Muy bien. Entonces, Solo para aclarar y sí. digo, para la gente No, que pero nos lee, que nos escucha, sí, es claro. muy importante porque tú dices, ahorita que formulaste la pregunta, Claro. que hay muchas personas Sí, sí. que no conocen, ¿no? Claro. Fíjate que lo preocupante no es que las personas, que la sociedad no conozcan. Sí. Lo preocupante es que no conozcan los servidores públicos. Ya. Porque lamentablemente, hoy día, hay autoridades, hay servidores públicos que no tienen bien clara la competencia de la CNDH, ni de las comisiones estatales. Sí, sí. Eso sí es preocupante. Claro. Porque tiene sus repercusiones, se hace chisme, en fin. Entonces, yo como siempre les digo, hay que conocer, de entrada hay que conocer competencias. Exacto. ¿Qué tipo de autoridades son unas, otras, Ya. etcétera? ¿No? Uh-huh. Muy bien, ya para cerrar el tema de la entrevista, maestro, el tema de la impunidad, algo muy recurrente también en medios de comunicación. Se habla estadísticamente de un alto porcentaje de impunidad en México. ¿En qué medida afecta el goce pleno de los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos el tema de la impunidad? Desde tu perspectiva y punto de vista muy personal. Pues afecta enormemente, porque no tenemos, por un lado no tenemos respuesta de la autoridad. Sí. Las víctimas de los delitos o de violaciones a derechos humanos Claro. no tienen una respuesta adecuada a la persona que ha sufrido alguna violación. Y por otra parte,
está el círculo vicioso del que comentaba. La gente no cree, esto no cambia y seguimos igual. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que las cosas se pueden, no hay autoridad, Yeah. hay un vacío de autoridad. Entonces, como la apreciación es que no hay consecuencias, pues no dejan de suceder delitos, violaciones a derechos humanos. Claro. Entonces afecta enormemente. Yeah. Sí, la gente no cree. Entonces hay un ambiente de inseguridad. Incluso la percepción de la pérdida del monopolio del poder, ¿no? De la fuerza que el Estado debería de mantener Sí. y conservar, Sí. que es una percepción y que bueno, esperemos que no pase de ahí. Sí, claro, porque pues ya no sabes quién detenta la fuerza. Exacto. La fuerza la tiene que detentar el Estado. El Estado. Y entonces ya resulta que cualquiera la puede tener, ¿no? No sé. Pareciera que... Pareciera que cualquiera puede tener un arma y caminar por las calles. Claro. En fin, sí, así es. La capacitación en derechos humanos, como hoy en día estás aquí compartiendo con el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, mensaje, consejo a todos los servidores públicos de la Judicatura Tamaulipeca que se sigan preparando en el tema. Pues que se sigan de entrada, felicitarlos por estar aquí. De hecho, me extraña que sea en el horario matutino, porque normalmente estos estudios, esta capacitación es por la tarde. Sí. Y ahora me tocó por la mañana, no me había tocado por la mañana, e incluso hay muchos asistentes. De entrada, pues, no agradecerles, porque yo agradezco en lo personal el esfuerzo que se hace. Claro. Porque todo implica un esfuerzo. Así es. Tienes que abandonar tu área de trabajo un momento para capacitarte. Y eso es para todos. O lo haces en domingo, o lo haces en sábado. Yo lo tengo que hacer, tengo que capacitarme. Entonces, no es tanto agradecer por. O sea, se agradece el esfuerzo que se hace. Claro. Porque tenemos obligación todos y todas de actualizarnos, de capacitarnos. Entonces, de entrada, pues eso, agradecer por el esfuerzo, que se continúe con esto, Claro. que se continúe en el horario que sea, pero que se continúe, pero cada vez que se convenzan más de lo que genera esto, de lo positivo que genera esto. Claro. ¿No? Entonces, seguirse profesionalizando. Yo les he dicho que la profesionalización no es lo importante en materia de derechos humanos y servidores públicos, no es ser profesionista, es ser profesional. Claro, sí. Y la profesionalización la logramos en mucho con estudio. Y Actualizándose. Actualizándonos. ¿No? Que al final esos esfuerzos colectivos, instituciones, servidores públicos, pues nos llevarán a mejores escenarios, ¿no? Claro. Mejores contextos. Claro. Y el sistema va a cambiar poco a poco. Claro. Muy Así bien. es. Muchas gracias, maestro. No, ¿de qué? Por tu Al tiempo. contrario, encantado. Bienvenido nuevamente a Tamaulipas. Gracias. Muy buena tarde. Gracias. Gracias. Estuvimos con el maestro Jorge Alberto Ruiz Valderrama, subdirector de capacitación a servidores públicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Continuamos.